Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en este taller. Mi nombre es Daniel, ¿verdad? Yo creo que no sé si trabajamos tal vez algún taller para la eliminatoria anterior. Felicidades a los que clasificaron a la segunda ronda. Y bueno, si hay alguien aquí que no clasificó a la segunda ronda y está participando, bueno, pues bienvenido, bienvenida y muchas felicidades también por el esfuerzo que pone y por seguir preparándose. Todos son bienvenidos, entonces todo bien, no hay ningún inconveniente. Ok, entonces antes de empezar, me gustaría recordarles un par de anuncios. No sé si ya les han dado algunos de estos anuncios, pero bueno, son los siguientes. Bueno, uno, recordar, ¿verdad? Que el formato para la segunda eliminatoria tiene selección única y desarrollo, ¿verdad? No recuerdo si son 10 o 15 de selección única y creo, si no me equivoco, creo que son 2 problemas de desarrollo. Entonces, bueno, y para que sepan que es el formato, ¿verdad? Que es diferente al de la eliminatoria anterior. Y al parecer en la página de la UNED, ¿verdad? Digamos, que usaron para la eliminatoria anterior, ya está disponible la prueba piloto para la segunda eliminatoria. Como es un formato diferente, yo les recomiendo que ajá, ok, 12 de marcar con X y 2 de desarrollo. Ok, perfecto. Eh, Mi sugerencia es que, digamos, igual, o sea, digamos, aunque ya estén familiarizados con la cosa y todo, digamos, igual sí les recomiendo que vayan y se den una vuelta por la prueba piloto para que se aseguren que las cosas en la pantalla se ven bien y todo. Y en especial con la parte del desarrollo. ¿Verdad? Porque o sea, no hace falta que digiten sus soluciones escritas en la computadora, ¿verdad? Sino que ustedes pueden hacer en el papel, le toman una foto y entonces pueden subir esos archivos, ¿verdad? Pueden subir imágenes, o sea, si lo suben así, o pueden subir PDFs, ¿verdad? Entonces, al parecer hay un video de Salomón del año pasado, no sé dónde estará disponible, no sé si se los habrán mandado al correo, no sé si estará en la página de Facebook o en la página de, de la Olimpiada, ¿verdad? Digamos, en olcoma.ucr.ac.cr. En todo caso, yo vuelvo a trabajar con ustedes el próximo martes. Si aún para esa fecha no han visto el video, entonces me vuelven a decir que dónde estaba para verlo, porque lo que entiendo es que Salomón sale explicando cómo usar la plataforma y cómo adjuntar estas imágenes o estos PDFs. Un favor que les pedimos, ¿verdad? Es que los problemas los envíen por separado, porque la gente que revisa los exámenes, o sea, no toda la gente revisa el examen entero, sino que hay gente que revisa el problema 1 y gente que revisa el 2. Y entonces, si los envían por separado, es más fácil para revisar, ¿verdad? Entonces, bueno, no solamente es más fácil, sino que no sé si la computadora vaya a hacer una copia eh, para, para, ambas, para ambos ejercicios, entonces pueden tener la mala suerte que si mandan el 1 y el 2 juntos, entonces, eh, digamos, se mandan el 1 y el 2 juntos, entonces la gente que revisa, o sea, si solamente la gente del 1 le llega, entonces la gente del 2 no va a tener nada que revisarles y van a perder esos puntos. Entonces, los ejercicios, o sea, digamos el ejercicio 1 en hojas separadas del ejercicio 2 y sí, ¿verdad? Entonces, digamos, no en una misma hoja resolver el 1 en la primera mitad y el 2 en la segunda mitad, sino una hoja entera para el 1 y una hoja entera para el 2, o bueno, digamos, más si fuera el caso que necesiten más hojas, ¿verdad? Pero, por favor, les pedimos eso, ¿verdad? Para que nos faciliten en la revisión.
Bueno, esos eran algunos anuncios que había que dar al principio. Y bueno, digamos, empezamos con, con esto. No sé si alguno de ustedes participó en algún taller de la primera eliminatoria conmigo. No sé si yo di solamente nivel 2 o si también di algo de nivel 3. ¿Alguien recuerda? No, bueno, ok. Entonces, eh, bueno, entonces vamos a hacer un repasito rápido, digamos, por el método de Polia. Digamos, Polia fue un matemático húngaro eh, y él propuso como ciertos pasos, ¿verdad? O sea, como ciertas instrucciones a la hora de llevar a cabo la resolución de un ejercicio para ayudarle al estudiante, digamos, ¿verdad? Entonces, él escribe este libro, ¿verdad? Que se llama Cómo plantear y resolver eh, problemas, o en inglés How to Solve It. Y es un libro cortito, es un libro muy bonito, ¿verdad? Y entonces él da instrucciones tanto a los estudiantes como a los profesores. Y entonces le va diciendo como, bueno, diga, si su estudiante se quedó pegado aquí, entonces tal vez dígale esto, sugiérale esto, otro, pero no le ayude demasiado porque si no, después no le va a ayudar, etcétera. Y entonces yo creo que es bueno como irse formando un poquito el hábito en este sentido. Eh, eh, solamente, solamente voy a tener esta sesión de trigonometría con ustedes, entonces no me gustaría gastarla toda discutiendo esto del método de Polia, digamos, pero digamos, algunas ideas generales creo que es valioso rescatar, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, digamos, lo primero es que hay que querer, o sea, si uno se enfrenta a un ejercicio, uno debería querer resolverlo, ¿verdad? Digamos, y eso está sintetizado en la frase, esta última que encerré, ¿verdad? Que, bueno, es una traducción ahí de lo que pone Poli, ¿verdad? Poli dice, no tiene sentido intentar resolver algo que no entendemos. Y, ¿verdad? También es muy triste trabajar por algo que no buscamos o que no deseamos. ¿Ok? Entonces, eh, digamos, si ustedes no quieren verdaderamente como resolver los ejercicios, todo este proceso va a ser muy difícil. Yo me imagino que sí, porque bueno, están un jueves en la tarde, después de todo el día de clases, participando en un entrenamiento, entonces, pues me imagino que sí tienen cierta disposición hacia esto, ¿verdad? Pero, digamos, pero es algo que tienen que querer y casi como de una forma como física, o sea, como que yo quiero resolver esto porque sí, o sea, ¿verdad? Porque, o sea, como esa emoción de, no sé, uno va a jugar fútbol y bueno, bueno, a menos que sea defensa, tal vez, digo, uno siempre le gustaría ganar o digamos, meter un gol, o no sé, digamos, uno sale a comer un helado y uno no va como, y regálame uno de chocolate ahí para ver que, no, no, o sea, uno va con todas las ganas del mundo a comerse el helado de chocolate, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, o sea, aquí uno, o sea, si uno se va a enfrentar, digamos, a un ejercicio, tomarlo con muy buena, o sea, con fuerza, con intención, ¿verdad? Y, eh, digamos, ponerle toda nuestra energía a esto, ¿ok? Entonces, para ponerle la energía a algo y uno tiene que entender que es eso algo a lo que se va a dedicar, ¿verdad? Entonces, Polia propone un método con 4 fases. La primera es entender el problema. ¿Okay? Entonces, digamos, hay que entender qué es lo que no se conoce, qué es lo que se conoce, ¿verdad? Y bueno, digamos, hay otras facetas, digamos, que él propone, ¿verdad? Por ejemplo, como digamos, si tenemos pocas reglas, posiblemente sea fácil satisfacerlas, ¿verdad? Pero digamos, si hubiera 1 millón de reglas que satisfacer, digamos, como que el ejercicio tiene 1 millón de hipótesis, uno se empieza
a preguntar, ¿verdad? Si es posible cumplirlas o no. Entonces, digamos, como que en empezar empezar a pensar en ese juego de cómo se relacionan las hipótesis, uno empieza a entender el ejercicio, ¿ok? Entonces, es siempre útil decir como, bueno, si yo le quito esta hipótesis, ¿cómo se me descuadra el ejercicio? O sea, digamos, si yo le quito que el triángulo es isósceles, ¿qué pasa con la figura? ¿O qué pasa con las cosas? ¿Verdad? Eh, ok, ¿verdad? Entonces, digamos, eso siempre es útil al principio del ejercicio. Eh, siempre es útil al inicio del ejercicio, ¿verdad? Para ir formándonos una idea de qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Y bueno, en algunos casos, tal vez, por ejemplo, en cosas de trigonometría o geometría, tal vez sea un poquito más difícil esto, pero, eh, por ejemplo, si trabajan en cosas como de combinatoria o teoría de números o así, a veces hacer casos particulares pequeñitos funciona, ¿verdad? Como no sé, como que hay un ejercicio que sea, eh, no sé, de cuántas formas se puede llegar de un vértice del rectángulo al vértice final, ¿verdad? ¿Cuántos caminos posibles pueden haber? Por poner un ejemplo. Y entonces, en vez de empezar intentando la forma general, podemos hacer un caso particular. O sea, podemos empezar, no sé, con un cuadradito 2 por 2. Y entonces, bueno, vemos que, bueno, pareciera que son tantos. Hacemos uno 2 por 3, después 3 por 3, y bueno, tal vez, o sea, no quiere decir que sea así, pero bueno, pueden pasar dos cosas. Tal vez, digamos, en empezar a jugar, uno empieza a entender las dificultades. Ah, claro, sí. Sí, ya vi que entonces al no poder pasarme de aquí, esto me pone una restricción, toda la cosa. Eso por una parte. Y por otra parte, también puede pasar que uno, al empezar a resolver esas cosas, empieza a encontrar patrones, ¿verdad? Y entonces, eh, uno con los patrones, uno dice, bueno, con 2 y 2 me da 4, con 2 y 3 me da 6, con 3 y 5 me da 15. No necesariamente implica que con n y n me vaya a dar m por n, pero la cosa tiene pinta de eso, ¿verdad? O sea, como que, digamos, tres ejemplos tal vez no sean suficientes para asegurarnos, el caso general, pero y nos van orientando hacia tal vez lo que deberíamos buscar. Entonces, bueno, eso es algo muy valioso que surge de trabajar con casos particulares. Y bueno, digamos, tal vez en una etapa de mayor madurez, uno puede empezar diciendo, bueno, el ejercicio que me pusieron es muy difícil. Entonces digamos, bueno, tengo dos alternativas, ¿verdad? Una es me pongo a llorar y me voy, está todo bien. La otra es me pongo a llorar, pero lo sigo intentando, ¿verdad? Pero tal vez intentarlo está muy difícil. Entonces le puedo bajar un poquito le puedo bajar un poquito la intensidad, ¿verdad? Entonces, en vez de probar cierta cosa, voy a probar algo, intentar un poquito más sencillo. Y entonces, muchas veces, en demostrar eso, que es más elemental, uno va desarrollando ideas que lo pueden ayudar a uno al caso más general, ¿verdad? Entonces, irle bajando el nivel en las cosas o sea, parece un poco paradójico, pero a veces sirve, ¿ok? Y bueno, igual que le podemos bajar a las conclusiones, también, bueno, le podríamos subir, eso es un poquito más ambicioso, ¿verdad? O sea, tal vez no es el momento al inicio del ejercicio, pero, eh, digamos, o sea, podemos decir, digamos, eso tal vez, o sea, eso de subir a las conclusiones tal vez sea un paso al final del ejercicio, no tal vez al principio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso de que las conclusiones sean más débiles? No sé, por ejemplo, como que hay que probar que cierto número es divisible entre 24 y no se nos ocurre cómo hacerlo, entonces uno puede decir, bueno, voy a intentar ver que es divisible entre 3, ¿verdad? Entonces, tal vez ver que es divisible entre 3, como es un problema más pequeñito, y a uno le ayude, digamos, el hecho de que lo reduce un poquito y, digamos, y ver si puede decir algo al respecto. Y entonces, bueno,
no pude entre 24, pero al menos pude entre 3. Y tal vez uno puede decir, bueno, y tal vez entre 24 está difícil, pero tal vez ver que es difícil entre 8 está todo bien. Y entonces, uno tal vez con suerte puede llegar a resolverlo para 8. Y bueno, a veces pasa que si uno tiene una parte por aquí y otra parte por allá, tal vez a uno se le ilumina el camino y a veces puede pegar las dos partes, ¿verdad? Entonces, bajarle a las conclusiones a veces no es, o sea, no es como para débiles, o sea, digamos, en realidad es como para gente inteligente, astuta, que dice, bueno, para débiles, o sea, es si yo llego y me rindo, y ya, bueno, no puedo hacer nada, pero para gente astuta, gente inteligente, gente perseverante, digamos, le voy a bajar un poquito la dificultad y poco a poco voy viendo que logro, ¿ok? Otra posibilidad es a las hipótesis, más bien subirles la fuerza, ¿verdad? Entonces, digamos, uno asume más cosas, tiene más músculo, tiene más energía, y entonces con eso tal vez eso le podría ayudar a uno a poder decir más cosas, ¿verdad? Entonces, después de que uno, o sea, tal vez uno llegue y lo resuelve con más hipótesis y le dice, bueno, saben, ya asumí mucho, ahora tal vez voy a intentar bajarle un poquito a las cosas. Y bueno, muchas veces sucede que eso también ayuda. Entonces, esas son algunas propuestas que nos hace Poli, ¿verdad? Sobre cómo podemos empezar el ejercicio. Digamos, aquí no estamos resolviendo nada, todavía no hemos empezado a calcular nada de eso. Pero bueno, si nos dan un reto de cómo empezar a afrontar este reto, ¿verdad? El segundo plan que propone Polia es, el segundo punto que propone Polia es definir un plan. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un inconveniente y es que en principio no es fácil saber qué es lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, una vez, o sea, por lo general, saber qué es lo que uno tiene que hacer es como todo lo que uno tiene que saber. O sea, ya el resto es trabajo de lo que podríamos decir como de carpintería, ¿verdad? O sea, como que uno ya sabe hacia dónde va, entonces simplemente sigue caminando. Pero si uno no sabe para dónde va, no va a tener para dónde ir. Eh, Pasa, ¿verdad? Que lo que uno va aprendiendo le va sirviendo a uno para, digamos, o sea, si uno resuelve un ejercicio, uno seguramente usó alguna idea bonita, interesante, entonces eso le va quedando a uno en la cabeza, ¿verdad? Entonces, mira, sí, para aquel ejercicio de aquellas paralelas, yo recuerdo que esta semejanza me servía mucho. Y entonces eso para, puede servir para, para futuros ejercicios, o sea, como que, digamos, al principio poder visualizar un plan va a costar, o sea, digamos, al principio de la experiencia olímpica va seguramente a ser un poco frustrante, ¿verdad? Que no me sale, y no me sale, y no me sale, y no me sale, pero con el tiempo y la experiencia las cosas van a irse fortaleciendo. Entonces, digamos, o sea, lo que a mí en séptimo o en octavo me tomaba, no sé, 30 minutos resolver, tal vez ahorita me tome un minuto, ¿verdad? Pero es porque ya tengo muchos años de estarle dando a esto y entonces ya cuando veo cierta estructura llego, mira, eso se parece a este ejercicio, que se parece a eso otro, que se parece a esto otro. Y bueno, y es una cuestión que desgraciadamente hay que ser paciente. Bueno, no desgraciadamente, hay que ser paciente, digamos, y uno no se lo puede brincar, o sea, no hay forma de comprar esa experiencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace uno para definir un plan? Bueno, alguna forma es ver cómo se relacionan esas cosas con cosas anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa similar he resuelto yo que se parezca a eso? Mira, sí, bueno, aquel del rectángulo de aquella configuración, sí, se parecía un poquito a esto, recuerdo que esta semejanza me ayudaba a resolverlo y eso. Y entonces, digamos, ir en ese proceso le puede ayudar a uno a ir pegando las diferentes partes, ¿verdad? A veces pasa que uno puede darle como vuelta al ejercicio, ¿verdad? Y entonces darle vuelta le ayuda a uno como, no sé, digamos, como que, digamos,
le ayuda a uno a verle como una cara más linda al ejercicio y entonces puede que lo simplifique un poco. Y bueno, digamos, estas son algunas ideas básicas de cómo uno podría ir, uy, cómo uno podría ir eh, trabajando el ejercicio. ¿Ok? Eh, y bueno, los últimos dos pasos, ¿verdad? Una vez que uno ya dice, bueno, eh, en aquel ejercicio yo tenía que calcular este segmento y después calculaba esto otro y con eso calculaba el área o calculaba los tres y usaba Heron, lo que fuera, ¿verdad? Digamos, esa parte del plan dice, bueno, entonces tengo que ir a calcular esto, tengo que ir a calcular aquello otro y esto otro. Listo, ¿ok? Ahora la parte 3 sería ir a llevar eso a cabo, ¿verdad? A veces pasa que uno, digo, uno tal vez fue como demasiado eh, inocente, puede ser, digamos, o sea, uno dijo, decía, eso con Pitágoras, pero a la hora de ir a hacer el Pitágoras se da cuenta que le faltaba un segmento, qué madre, ¿verdad? Entonces ya está un poquitillo complicado encontrar este pedacito, entonces a veces toca hacer un cambio de plan, ¿verdad? Entonces, digamos, si no hay nada malo con eso, ¿verdad? Pero eh, estar con la mente abierta, que puede ser que a mitad de camino uno diga, no, no, esto se ve espantoso, no, no, voy a ver si hay alguna otra idea bonita que simplifique las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que puede pasar. Si uno solamente, o sea, si el plan va funcionando de acuerdo a lo que uno pensó, digo, es simplemente una cuestión de trabajar con paciencia. Llegar, o sea, yo entiendo que en la Olimpiada obviamente hay un límite de tiempo y todas las cosas, pero si uno corre y se equivoca en el proceso, muchas veces intentar enmendar el error le va a tomar más tiempo que si uno hubiera ido haciendo los cálculos con tranquilidad, ¿verdad? Si uno va revisando paso a paso, mira, sí, bueno, aquí paso con mucho cuidado este signo, este -1 lo paso bien y todas las cosas, porque si uno mete la pata una y otra y otra y otra y otra vez, se le va el tiempo en puras tonteras, ¿verdad? Y es muy fácil equivocarse, o sea, pasar un signo mal al otro lado, dividir mal, despejar mal, son cosas muy, 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 muy comunes. Entonces, si uno puede ser paciente y evitar esos errores tontos, digamos, los errores siempre van a ocurrir. Uno no tiene que tener miedo de meter la pata porque siempre o sea, es inevitable. Pero uno puede intentar no equivocarse mucho. O sea, digamos, una cosa es equivocarse, otra cosa es equivocarse mucho y tontamente, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces uno puede ir llevando como cierto control como de los pasos y ir diciendo, bueno, pude pasar de aquí a aquí, todo bien, reviso que todo está bien, ok, todo check. Y entonces, así uno va avanzando y va viendo que cada paso tiene sentido, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno siempre puede recibir, digamos, o sea, no siempre van a tener que trabajar ustedes por su cuenta, pero si trabajan con alguien que les está ayudando, eh, pueden intentar que esa persona no les ayude demasiado, ¿verdad? Porque si les ayuda demasiado, lo que digamos, o sea, están trabajando con su profesor, por ejemplo, o no sé si tal vez, digamos algunos de sus papás, su papá o su mamá, es bueno para matemáticas y entonces le está ayudando y le dice, sí, vea, usted lo que tiene que hacer es aquella cosa y luego de que haga eso, tiene que hacer esto otro y así. Y entonces ustedes en el momento entienden todo bien, se van a su cuarto y se ponen a trabajarlo y se les olvida todo. ¿Y por qué se les va a olvidar? Porque fue algo que vino de afuera, o sea, fue algo que no se construyó desde el corazón de ustedes, ¿verdad? Y entonces, eh, 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 o sea, las ideas se van a retener infinitamente más si se gestan desde lo interior. O sea, si ustedes, digamos, eh, alguna vez vi una frase que decía como que vale más una idea por cuenta propia que 12 ideas prestadas. Y entonces, si uno la gesta, digamos, es como, en verdad, como que uno aprenda a romper cierto tipo de piedras. Y entonces, puede que en ese momento, sí, uno aprendió a romper la piedra y todo bien, ¿verdad? Pero el hecho de que uno haya logrado romper esa piedra y dice, bueno, mira, esta piedra tiene este color,
tiene esta contextura, pareciera que es el punto débil y bla. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Que más adelante en el futuro ustedes van a poder recordar esa sensación, mira, sí, esta piedra brillaba igual que aquella otra, este es el punto débil, aquí está, bla. Y entonces eso se va convirtiendo en herramientas para el futuro, ¿verdad? En cambio, si, digamos, igualmente, o sea, puede pasar que tienen un buen maestro y les dice, bueno, vea la piedra, reconozca el color, vea los puntos inestables y le pega ahí, ¿verdad? Entonces, tal vez con una vez que les diga, ustedes, digamos, ustedes aprenden y empiezan a reconocer, pero si el maestro siempre tiene que estarles diciendo, vean la piedra, vean la piedra, vean la piedra, vean la piedra, ustedes nunca van a desarrollar esa independencia y es importante que lo hagan, ¿verdad? Entonces, si trabajan con alguien, todo bien, pero no permitan que les sople siempre la respuesta porque los va a arruinar, ¿verdad? Entonces, no, digamos, como que defiendan su derecho a frustrarse, a que no les salga, seguirlo intentando, ¿verdad? Y eso como de rendirse la primera es como que no promete mucho aquí en Olimpiadas, ¿ok? Y bueno, al final, digamos, eh, lo vacilón es que muchas veces en las escuelas, ¿verdad? Se enseña, bueno, digamos, puede que se enseñen esos pasos y muchas veces el proceso concluye cuando uno resuelve el ejercicio. Pero Polia propone un paso más, ¿verdad? Y entonces Polia propone que después de resolverlo, volvamos al inicio. ¿Ok? Entonces, digamos, puede ser que tal vez durante la Olimpiada uno no tenga tiempo de hacer eso. O sea, en el momento de la prueba, tal vez esto no es recomendable de hacer. Pero cuando estén trabajando individualmente, no sé, si agarran Olimpiadas viejas y se ponen a resolverlas, ¿verdad? Y entonces resuelven en la prosa, no sé, por ejemplo, se pueden poner digamos, un reloj ahí, entonces ponen, bueno, tengo 4 horas para resolverlo y se sientan. Al final de las 4 horas, bueno, se levantan, se toman un tecito, un café, lo que sea, y tal vez, bueno, puede ser ese mismo día, digamos, el día siguiente, van y revisan lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, no solamente revisar el trabajo, sino como intentar entender las respuestas, ¿verdad? Y entonces decir, ¿tiene sentido que esta respuesta sea esto? O sea, estoy sumando 10.000 números, no, estoy sumando, digamos, 25 números impares. Estoy sumando 25 números impares y la respuesta me da 2.000. Tiene sentido, o sea, digamos, uno hizo, bueno, 1 más 3, 3 más 5, 5 más 7, 7 más 9, así, bueno, hizo los primeros 25 y uno cree que le dio 2.000, ¿verdad? O sea, sí, fue mucho trabajo hacer 25 sumas y pues de tomar su tiempo y, y entonces uno bueno, puede reflexionar si la pregunta tiene sentido. Digo, si la respuesta tiene sentido y uno dice, no, no, solo un toque, o sea, estoy sumando una cantidad de impar de números impares. Y la respuesta tiene que ser un número impar. ¿Cómo fue? Digamos, en algún lado metí la pata porque no puede darme 2.000. Pero, o sea, sé completamente que estoy equivocado. En algún lado me equivoqué, ¿verdad? Y entonces está bueno ese ejercicio para reflexionar sobre los procesos. Ahora, no es fácil saber si era 1999 o 2001, ¿verdad? O 2021 o 2025. O sea, uno no, digamos, el análisis todavía no nos llega para ver si era alguna de esas respuestas, ¿verdad? Si nos hubiera dado 2001, por alguna razón, eh, uno podría pensar, bueno, puedo estar equivocado, no sé si esa es la respuesta o no, pero por lo menos no estoy tan equivocado, o sea, ¿verdad? O sea, de fijo 1001 es una respuesta mucho más plausible que 2000, ¿verdad? 2000 no hay forma que yo sume 25 números impares y me dé 2000, pero sí debe haber alguna forma en que yo sume 25 números impares y me dé 1001. Y entonces, puede que me haya equivocado, pero tal vez si me equivoqué fue menos que lo que me equivoqué antes, ¿ok? Entonces, eh, bueno,
pensar en eso. Si fuera digamos, un problema como más general, como demuestre que para todo n pasa tal cosa, siempre es bueno ir a revisar casos pequeñitos y ver que lo que uno hizo en efecto se cumple. Bueno, digamos, ¿y cuál es el objetivo de esto? De que uno es una persona diferente cuando empezó a resolver el ejercicio que cuando lo terminó, ¿verdad? Entonces, el objetivo es de alguna forma como hacer un lazo de retroalimentación, ¿verdad? Y entonces, eh, digamos, uno al final del ejercicio, si uno lo pudo resolver, va a entender mejor cómo se relacionan, cómo se vinculan los diferentes elementos del ejercicio, las hipótesis y toda la cosa. Y entonces, uno podría, digamos, uno podría con ese nuevo entendimiento, tal vez inclusive buscar nuevas soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, como que, digamos el tema de hoy va a ser trigonometría, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de ley de senos, ley de cosenos, toda la cosa. Y entonces, por ejemplo, tal vez hay algún ejercicio que uno llega y le pone ley de cosenos y encuentra que hay cierto triángulo que es isósceles, ¿verdad? Y entonces, después de que uno llega y lo resuelve, bueno, que duró cierto tiempo poniendo la ley de cosenos y resolviendo y toda la cosa, esa duró una hora resolviendo, todo bien. Uno dice, bueno, en la solución yo llegué a algún punto en que había un triángulo especial ahí que era isósceles, ¿verdad? ¿Qué, qué otras cosas o sea, digamos, o de qué otra manera eh, podría llegar a esto? Entonces uno empieza a ver, mira, claro, sí, yo pude haber usado estos angulitos para llegar a que esto era isósceles en vez de usar ley de cosenos. Entonces, digamos, uno hace una solución, pero después vuelve al principio y tal vez puede que encuentre una solución más cortita y después vuelve al principio y tal vez puede que encuentre más cortita y entonces al final es como que uno, o sea, como, no sé, como hacer cierta obra de arte y después poco a poco uno la va puliendo y la va puliendo y la va puliendo y la va puliendo hasta que al final llega a un producto de mayor belleza que la original, ¿verdad? Entonces es un poco eso, o sea, uno va a cambiar conforme uno entiende el problema y entonces es bueno hacer esos lazos de retroalimentación eh, para generar, o sea, uno mismo se puede hacer más inteligente a uno mismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que resulta valioso. Aquí hay un par de cosillas más, eh, pero bueno, creo que tal vez sería bueno no gastar mucho más tiempo en esto. Y entonces vamos a empezar eh, con las cosas propias de trigonometría. Si me permiten un momento para ir por un vasito de agua, ya, ya empezamos. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer un repasito rápido de qué es el seno y el coseno, como uno estudia en el cole, y después hablar de otras cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí puedo usar ya este formato. Ok, entonces, en el cole, ¿verdad? Uno aprende, vamos a ver, aquí, comentar. Ok, entonces, digamos, aquí, digamos, en secundaria, no sé si será no sé, noveno o décimo, tal vez, que uno ve esta figura, ¿verdad? Y entonces con el triángulo rectángulo este que tenemos, uno define estas dos cantidades, ¿verdad? El coseno y el seno. ¿Verdad? Yo creo que está un poquito pequeño, voy a volver a hacerlo grande. Eh,
Ok, ok. Y entonces, digamos, uno aprende que el coseno es el adyacente entre la hipotenusa y el seno es el opuesto entre la hipotenusa. Hay ciertas eh, mnemotécnicas ahí para memorizarlo, ¿verdad? Está SOHCAHTOA y otras cosas. Ustedes escogen cuál es la que les funciona mejor, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos relacionando eh, este ángulo de elevación, ¿verdad? Este ángulo teta aquí de elevación con las medidas de los lados, ¿verdad? Entonces, si pensamos, digamos, en la etimología, bueno, aquí ya lo puse feo, voy a borrar lo que puse aquí. Digamos, si pensamos en la etimología de la palabra trigonometría, ¿verdad? Tri viene de tres, ¿verdad? Gono de ángulo y metría de medir, ¿verdad? Entonces, eh, eh, digamos, es la forma de relacionar los ángulos con las medidas, ¿verdad? Con medidas de los lados. Entonces, establecemos un vínculo, ¿verdad? Entre ángulos y lados, ¿verdad? Digamos, entre ángulos y lados ya sabemos ciertas relaciones, por ejemplo, semejanza de triángulos, congruencia de triángulos, todo eso. Y bueno, esta es una forma de obtener un vínculo más estrecho, ¿verdad? Entre cómo se relacionan las medidas de los ángulos y las medidas de los lados, ¿ok? Entonces, la primera cosa, digamos, no van a poder hacer absolutamente nada con trigonometría, ¿verdad? Si no conocen esta identidad, ¿verdad? Entonces, digamos, a este ángulo le asociamos, ¿verdad? Al ángulo teta S le asociamos dos funciones, el coseno y el seno, ¿verdad? El coseno y el seno son como hermanos, son como gemelos no idénticos, o sea, se parecen mucho, pero no son la misma cosa, ¿verdad? O sea, son casi lo mismo, pero no son lo mismo, ¿ok? Y bueno, en este sentido son complementarios, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras. El coseno al cuadrado sería a cuadrado entre c cuadrado. El seno al cuadrado sería b cuadrado entre c cuadrado. Y entonces, al sumarlo, obtenemos a cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado. Y el teorema de Pitágoras nos dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Entonces, obtenemos que esto es igual. Pero entonces, esa es la identidad fundamental que hay que conocer esa es la identidad fundamental que hay que conocer para triángulos, digamos, para el seno y el coseno, ¿ok? Ahora, lo que pasa es que la definición que dimos antes es para angulillos que caben dentro de un triángulo rectángulo, o sea, para ángulos menores que 90. ¿Cómo podríamos definir algo digamos, para un ángulo de 120 o, no sé, 245 o algo así? Eh, la forma de definir estas funciones es mediante este dibujito, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es dibujar el ángulo, o sea, no sé, el ángulo en este caso puede ser 120, pongamos 130, ¿ok? Entonces, dibujamos el ángulo de 130 en este sentido, ¿verdad? Aquí. Y entonces trazamos ese rayo que sale desde el origen con este ángulo, ¿verdad? Entonces trazamos esta recta y esa recta va a intersecar el círculo unitario en dos puntos. Digo, perdón, en un punto, ¿verdad? Digamos, el rayo ese va a intersecar en un punto y ese punto va a tener dos coordenadas. A la primera coordenada la vamos a llamar coseno de teta y a la segunda la vamos a llamar seno de teta, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, que si hiciéramos esto en este caso, ¿verdad? O sea, si este fuera 1, ¿verdad? O sea, si hacemos el dibujito en el primer cuadrante, es un círculo de radio 1, ¿verdad? Entonces la hipotenusa siempre va a medir 1. Y entonces, si este lado fuera A y este lado fuera B, entonces sabríamos que coseno de teta es A entre 1, ¿verdad? Coseno de teta es A. Y eso justamente, ¿verdad? Este punto aquí tendría coordenadas A, B.
Y eso es justamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que A es el coseno de teta, igualmente el seno de teta sería B entre 1, ¿verdad? De acuerdo a la figura esta de aquí arriba. Y vemos que en efecto B es la altura, es la coordenada Y, y bueno, es lo que debería ser. Pero entonces la primera coordenada es coseno y la segunda es seno. ¿Ok? Y entonces así es como pueden obtener por lo menos de manera eh, gráfica lo que sería el coseno de cualquier ángulo que quieran y el seno de cualquier ángulo que, que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, esto es lo fundamental, lo básico. Uy, ok. Y entonces vamos a repasar algunos, digamos, desgraciadamente, a pesar de que hay ángulos con números bonitos, como no sé, un ángulo de 10, un ángulo de 20, un ángulo de 30, lo que sea, no todos los cosenos y senos de esos ángulos bonitos van a ser bonitos. O sea, puede que algunas de esas funciones sean feas. Y entonces, pues no, o sea, resultan útiles, pero a veces no son muy prácticas, ¿verdad? Vamos a ver. Uy, no. A veces no son muy prácticas. Entonces, hay que aprovechar lo poquito que podemos aprovechar. Y entonces vamos a estudiar dos familias de triángulos especiales, ¿verdad? Me imagino que eso. eh, sí, claro. Bueno, digamos, digamos el documento este lo vamos a compartir digamos, el documento este lo vamos a compartir en línea, si no me equivoco. Entonces no hace falta que, o sea, bueno, digamos, el video se va a subir a la página de Olcoma, bueno, al canal de Olcoma de YouTube y las notas también. Entonces, no, bueno, si quiere puede enviarme un email al que aparece al principio de eso, ahorita después se lo recuerdo, o espera que suban las notas a la página de Olcoma, ¿verdad? Pero bueno, si quiere, con mucho gusto yo se las puedo compartir, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, no hay prisa o sea, no hay prisa no hay prisa, digamos, en que apunten todo, porque bueno, eso después ustedes van a poder tener acceso a esto. Entonces vamos con un poquito de esos triángulos especiales que conocemos de siempre. ¿Ok? Entonces, hay un primer ejemplo muy sencillo de un triángulo rectángulo y es el triángulo rectángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, tendríamos un triángulo rectángulo con dos ángulos. Bueno, si es un triángulo rectángulo y es isósceles, obviamente no puede ser isósceles en el ángulo recto porque 90 más 90 sería 180 y nos quedamos sin nada para el otro ángulo. Entonces tendría que ser 45 y 45, ¿verdad? Entonces, esos dos ángulos tienen que ser iguales. Y bueno, si hacemos Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado, sí, a cuadrado más b cuadrado, en este caso sería a cuadrado más a cuadrado, nos daría 2 por a cuadrado. La raíz de eso nos daría a raíz de 2. ¿Verdad? Entonces, en estos triángulos, siempre vamos a tener que la hipotenusa es raíz de 2 veces más grande que los catetos, que los lados esos del triángulo. Y entonces, el coseno, ¿verdad? Que lo definimos como digamos, el coseno sería, voy a pintar de otro color tal vez, eh, rojo. El coseno sería el adyacente, bueno, el coseno de este ángulo de 45 sería adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, A entre a raíz de 2 nos da 1 entre raíz de 2. El seno, por ejemplo, sería el opuesto entre la hipotenusa, obtenemos también que es lo mismo. Entonces,
El ángulo de 45 es especial porque, bueno, el coseno y el seno son iguales y además nos da 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Entonces, digamos, intentar recordar esto es mucho más difícil eventualmente, digamos, que recordar de dónde viene, ¿verdad? Entonces, si uno más bien dice, bueno, se me olvidó si era uno entre raíz de 2 o uno entre raíz de 3 o lo que sea, no pasa nada, y simplemente haga el dibujito, haga el Pitágoras y se va a acordar cómo es que llega la cosa. Entonces, no hay necesidad como de memorizar sin razón, ¿ok? Eh, Está también el ángulo, está, digamos, otro triángulo especial, es el triángulo 30-60. Y uno se podría preguntar por qué es especial. Y es que lo que lo hace especial es que es la mitad de un triángulo equilátero. O sea, tenemos un triángulo equilátero y lo partimos a la mitad y entonces de la mitad del ángulo de 60 va a ser 30 y entonces nos queda 30 y 60. Ahora, digamos, el triángulo equilátero sería este que está pintado aquí afuera. Y entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la altura? Digo, un Pitágoras, ¿verdad? O sea, sabemos que cada uno de esos pedacitos, o sea, como se parte a la mitad, si el lado fuera 2A, por ejemplo, cada uno de los pedacitos sería A, ¿verdad? Y entonces la altura por Pitágoras lo podemos calcular de esta forma que está aquí abajo. A cuadrado más B cuadrado es igual a 2A cuadrado. Eso nos daría que B cuadrado es 3 veces A cuadrado. Y eso nos da que B es A por raíz de 3, ¿verdad? Y entonces, si vemos qué sería el coseno de 60, sería adyacente entre la hipotenusa, sería A entre 2A, nos daría un medio. ¿Verdad que vemos una cosa también? Que el coseno tal vez vamos a ver, ay, todo y todo se... Ah, ok, ya vi, es que todo cambia de color. Bueno, eh, eh, digamos, el coseno de este angulito de abajo va a ser igual que el seno de este, ¿verdad? Porque el opuesto de uno va a ser el adyacente del otro. ¿Verdad? Entonces, seno de 30, que sería el opuesto a 30 sería A. Y entonces A entre 2A nos vuelve a dar un medio. ¿Verdad? Entonces obtenemos esta relación. Eh, en general, ¿verdad? Uy, eh, en general se cumple lo siguiente, ¿verdad? Si tenemos, no sé, digamos, un angulito de alfa, entonces este ángulo de aquí va a ser 90 menos alfa, ¿verdad? Y entonces el coseno de alfa, que sería adyacente entre hipotenusa, sería igual al seno de 90 menos alfa, ¿verdad? Porque el seno de 90 menos alfa va a ser opuesto entre la hipotenusa, pero el opuesto es este lado de aquí también. Y entonces, ¿verdad? Obtenemos que coseno de 60 es seno de 30, igual seno de 60 es coseno de 30. ¿Ok? Y entonces, bueno, seno de 60 sería opuesto entre hipotenusa, B entre 2A. Y B dijimos que era A por raíz de 3. Los A's se simplifican y al final llegamos a esto último. ¿Ok? Y entonces, bueno, estas son dos familias de triángulos, la familia del 45-45 y la familia del 30-60, ¿verdad? Que, bueno, ahí tienen unos valores bonitos. No siempre van a tener, o sea, si el coseno tiene un valor bonito, el ángulo es feo. Y si el ángulo es bonito, el coseno es feo. Digamos, entonces, son muy pocos los casos en los que las dos familias son bonitas, tanto los ángulos como los cosenos. Y bueno, hay que aprovecharlos. Y bueno, estas son un par de esas familias. ¿Ok? Faltan 5 para las 5. Entonces, eh, tal vez hagamos un descansito de 5 minutos y retomamos a las 5. ¿Okay? Ok, estamos de vuelta entonces. Eh, Vamos entonces digamos, a ver un resultado importante y continuamos
¿verdad? Con algunos ejercicios bonitos. Entonces, digamos, el primer resultado básico que podemos dar en trigonometría es la ley de senos. ¿Ok? Entonces, la ley de senos, o sea, si queremos pensarlo fácilmente, es algo que nos da una relación, por ejemplo, entre, digamos, este lado y este ángulo, y, digamos, nos da una relación entre ese par, bueno, no voy a poder hacer el cambio, y entre, bueno, transformamos el triangulito aquí, y entre este otro par. Ok, entonces, digamos, nos permite establecer una relación entre estos cuatro elementos. Ok, ¿de qué forma? Bueno, de esta forma de aquí, ¿verdad? O sea, B, o sea, el lado B, el ángulo C, digo, pero el lado B, el ángulo B, el lado C y el ángulo C se relacionan de esta forma. B entre el seno de B es C entre seno, o sea, B entre el seno del ángulo B es igual que el lado C entre el seno del ángulo C. ¿Ok? Eh, ok, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, si pasa eso, entonces también pasa con A y toda la cosa, entonces obtenemos esa igualdad entre estos tres, términos. ¿Ok? Entonces es una relación entre pares opuestos de cosas. La demostración es muy sencilla, ¿sabes? Es muy bonita, muy sencilla, ¿verdad? Simplemente lo que tenemos que hacer es dejar caer la altura desde A, ¿verdad? Y entonces si dejamos caer la altura, o sea, digamos que caiga en un punto D, entonces el seno de B, ¿verdad? Que es este angulito de aquí, es opuesto entre hipotenusa, entonces sería la altura AD entre AB, es lo que llamaríamos, digamos, H, si le ponemos nombre de altura, H entre C. Igualmente, si hacemos este angulito de acá, entonces el seno de ese ángulo nos quedaría H entre B, ¿verdad? Porque B en este caso sería la hipotenusa de este otro triángulo de acá. Y entonces, si despejamos H de las dos cosas, ¿verdad? De la primera nos quedaría que H es C por el seno de B. Y de la segunda nos quedaría que es B por el seno de C, ¿verdad? Que es esta relación es esta relación que observamos aquí. Y entonces, a partir de esa relación, podemos despejar y obtener la conclusión, ¿verdad? O sea, eh, concluimos que B entre seno de B es igual a C entre seno de C. Pero dice, hacemos lo mismo con la altura, con otra altura, por ejemplo, con la altura de B, llegamos a que A entre seno de A es igual que C entre seno de C. Y entonces las tres cosas nos van a quedar iguales, ¿ok? Pero bueno, es una prueba muy sencilla, ¿verdad? Y sin embargo, es un resultado muy útil, ¿verdad? Digamos, entonces, pensando, digamos, un poquito en el método este de Polya, bueno, llegamos y lo resolvimos, todo bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, digamos, en este caso no había ninguna hipótesis, simplemente era un triángulo y bueno, eh, digamos, y entonces no, o sea, incógnitas de alguna forma no había, eh, ¿verdad? Pero, digamos, incógnitas de alguna forma no había, pero, eh, bueno, digamos, o sea, al demostrar esa cosa en general, y bueno, ese fue un resultado que pudimos demostrar, ¿verdad? Entonces, podríamos hacernos la pregunta de si habrá otras formas de demostrar este resultado, ¿verdad? Es una pregunta que siempre es válido hacerse. Eh, otra cosa que uno se puede hacer la pregunta es, bueno, si esas tres cosas son iguales, ¿verdad? Si serán igual a otra cosa, digamos, porque, o sea, como que vemos que entonces esas tres cosas no dependen del ángulo que escojamos, ¿verdad? O sea, como que es algo independiente. Si será que, 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 que corresponden a alguna otra
alguna otra cantidad especial en el triángulo. No sé, por ejemplo, será igual, o sea, será que son iguales al área del triángulo o algo, o al perímetro o algo por ese estilo. Y bueno, digamos, yo me imagino que la ley de senos es algo que se sigue estudiando en el colegio, ¿verdad? Eh, pero tal vez, uy, tal vez algo que ya, bueno, digamos que tal vez no se acostumbra a estudiar es la ley de senos, llamaríamos extendida. Y es eh, que las tres cosas, A entre seno de A, B entre seno de B y C entre seno de C, no solamente son iguales entre sí, sino que son iguales a dos veces el radio de la circunferencia que pasa por los tres puntos. O sea, por esos tres puntos va a pasar una única circunferencia. Verán, digamos, ahí, no sé, ahí la circunferencia esa tiene un radio y entonces eh, la circunferencia esa tiene un radio y entonces la ley de senos en su versión extendida, digamos, lo que dice es que estos cocientes son iguales a dos veces, digamos, al diámetro de este círculo. Y la demostración, digamos, uno diría, bueno, y ese resultado parece más difícil que el anterior, ¿verdad? Pero en realidad no es tan, o sea, no es mucho más complicado que el anterior, o sea, la prueba eh, tiene un espíritu similar, eh, ¿verdad? Y se relaciona, bueno, yo creo que ayer tenía clase de geometría, pero me dicen que tuvieron un inconveniente, ¿verdad? Yo creo. Eh, eh, digamos, parte de los contenidos del temario de Olimpiadas, ¿verdad? Es todo ese tema de ángulos inscritos y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, digo, un resultado básico, ¿verdad? Muy importante es que si este arco queda fijo, los ángulos que lo subtienden van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, digamos, estos angulitos de aquí, ¿verdad? Independientemente de donde yo ponga este punto, van a ser iguales. O sea, digamos, yo lo puedo mover por todo ese arco y ese ángulo que se va a formar ahí va a permanecer igual. Y entonces, eso me imagino que lo van a ver en algún momento eh, en la próxima clase de geometría que tengan. Eh, bueno, o no sé si esa clase fue el martes o el miércoles, tal vez no. Bueno, no importa. La cosa es que, bueno, si volvemos a nuestra figura, tenemos el triángulo ABC, dibujamos el circulito por las tres cosas y pintamos el centro, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es, digamos, por ejemplo, agarramos B y extendemos desde B ese diámetro, ¿ok? Y entonces, bueno, ¿qué tendríamos sobre el triángulo BCD? Bueno, por una parte sabemos que este ángulo tiene que ser igual que este de acá, pero entonces, digamos, ese va a ser el ángulo A de antes, ¿verdad? Pero hay otra cosa importante. Y, bueno, ya vamos a ver si lo puedo pintar de otro color. Creo que sí, ok. Otra cosa importante va a ser que este ángulo de aquí va a ser de 90, ok. ¿Por qué va a ser ese ángulo de 90? Porque este ángulo central, ¿verdad? Digamos, digamos, el lado BD es un diámetro, o sea, este ángulo central que se forma aquí es de 180. Y entonces este ángulo de aquí es de la mitad del valor y la mitad de 180 90. Y entonces, ¿verdad? Entonces siempre que tengamos una configuración así, ¿verdad? De un diámetro y un puntillo por ahí dando vueltas, y vamos a ver que ese ángulo es de 90. ¿Ok? Eh, ok, entonces si el ángulo es o sea, tenemos un ángulo de A, un ángulo de 90, todo bien.
Y entonces, lo que tendríamos es que el seno de A, ¿verdad? Que sería igual que este seno de aquí, del ángulo BDC, es opuesto entre hipotenusa, pero ahora BC es, digamos, el opuesto es el lado BC, que fue lo que llamamos A, y la hipotenusa sería BD, ¿verdad? Que es el diámetro. Entonces, esto se convierte en A entre 2 por R. R es el R ¿verdad? R es el radio de la circunferencia. Y entonces, si despejamos ahí A entre seno de A, nos queda que eso es igual a 2R. Pero digamos, el radio es el mismo para los tres puntos, ¿verdad? O sea, digamos, A entre seno de A, pues sí, o sea, en principio podría ser diferente de B entre seno de B y podría ser diferente de C entre seno de C, pero al ser igual a algo que no depende de A, de B y de C, entonces las tres cantidades van a ser iguales. ¿Ok? Y bueno, digamos, este es un resultado muy, muy lindo. A mí me gusta mucho cuando lo aprendí, no sé, con 16 años, 15, 16 años, lo usaba todo el tiempo. Entonces, bueno, es una cosa muy, muy bonita por saber. Ok, entonces vamos a intentar resolver un par de ejercicios con esto que hemos aprendido. Ok, entonces, eh, ok, digamos, empecemos con uno sencillito, pero que es sumamente interesante. Ok, entonces tenemos un triángulo ABC, ¿verdad? ABC, y digamos que hay un punto aquí en el medio, ¿verdad? Y entonces, digamos, un punto P, y entonces trazamos el segmento AP, el segmento BP y el segmento CP, ¿ok? Y entonces eso va a formar estos angulitos aquí, alfa 1, beta 1, gamma 1, alfa 2, beta 2 y gamma 2, ¿ok? Y entonces el objetivo de este ejercicio es demostrar que entonces se cumple esta igualdad, ¿verdad? Se ve un poco rara, o sea, como que no tiene nada de bonito esto, ¿verdad? Pero bueno, esta es como la versión fácil de este resultado. La versión más difícil es lo que sería el converso de este resultado, ¿verdad? Digamos, el converso es que si se cumple la igualdad, o sea, si tenemos una figura como esta de aquí abajo, ¿verdad? Y se cumple la igualdad, o sea, digamos, ¿verdad? Tenemos apenas un pedacito digamos, aquí, o sea, lo que pasa aquí en el medio es un misterio, pero tenemos un pedacito y eso nos define alfa 1 y alfa 2. Otro pedacito y tenemos beta 1 y beta 2, y otro pedacito y tenemos gamma 1 y gamma 2. Y entonces, si pasara, ¿verdad? Si pasara esta cosa de aquí, entonces la conclusión es que esos serían concurrentes, o sea, que se van a intersecar en un punto, ¿verdad? Arriba estamos demostrando si se intersecan, entonces pasa la igualdad. Lo vacilón y lo que es mucho más difícil de probar y que no vamos a hacer aquí, se los dejo como un ejercicio si quieren pensarlo, es la vuelta, ¿verdad? O sea, si pasa la igualdad, entonces tienen que concurrir. Y eso es una herramienta súper útil, o sea, es uno de mis resultados favoritos. Eh, y bueno, digamos, es bastante útil para resolver montones de ejercicios. ¿Ok? Entonces, bueno, intentemos ir con la parte que es más sencilla. Estamos empezando apenas, entonces no nos vamos a complicar la vida, ¿verdad? Pero entonces pensemos en la configuración esa de arriba, cómo podríamos demostrar, qué podríamos hacer para demostrar, eh, para demostrar este resultado. Creo que puedo, vamos a ver, creo que sí, digamos, ahí dejo un espacio en blanco, perfecto. Y entonces vamos a ir rayando el espacio de la par. Entonces, el problema es el de la izquierda y la pregunta es cómo haríamos para demostrar esa igualdad. Digamos, vean que no es una escogencia como arbitraria de los lados, como que es uno sí, ¿verdad? Digamos, el alfa 1 sí, digamos, el alfa 1, o sea, va uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿verdad? Entonces, o sea, se forman dos pares
dos pares de ángulos, alfa 1, beta 1 y gamma 1 y alfa 2, beta 2 y gamma 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para demostrar esa igualdad? O sea que, Tengo una ajá, idea ok, sí, de trazar la altura a cada lado a partir de P y hacer pues desde P. relación. Sí, a cada lado, desde P. Ok, voy a dibujar P ahí, ajá. Ok, digamos, ahí está más o menos. Digamos, voy a ponerle, vamos a ver si no me equivoco, alfa 1, alfa 2, beta uno, gamma 2 y gamma uno. Ok, y entonces, ¿qué haríamos con eso? Digamos, pongámosle nombre. Entonces, A, B y C. Le ponemos a esto P y pongámosle a esto, no sé, D, E y F. ¿Le parece bien? ¿Todo bien? Ujú. Ok, y entonces ahora, ¿qué haríamos a partir de eso? Bueno, sí, hablé sin formularlo exactamente, pero Ah, más pero como un está bien, digamos, punto yo, inicial. Y nada más, tipo, ah, pero es que no yo, terminé de copiar y tengo que terminar de copiar yo, pi- fórmulas. yo Pero, pienso que yo pienso que sí va bien encaminado. Yo creo, o sea, digamos, confíe en usted mismo. O sea, yo creo que sí nos va a llevar eso a la solución. Eh, digamos, una vez que tenemos esto, ¿qué podría decir usted? O sea, ¿qué podríamos hacer? empezar a sacar, bueno, Diga, relaciones entre los, diga, los diferentes segmentos de perfecto, rectas que sabemos con... diga, está muy bien, claro, sí, sí, sí. Entonces, o sea, digo, una vez que introducimos esto, simplemente ponemos lo que hay que poner y ya está. Pero entonces, seno de alfa uno sería eh, PF entre AP, ¿verdad? ¿Verdad? Es opuesto entre hipotenusa en el triángulo AFP, ¿verdad? O sea, en ese triangulito de acá. Seno de beta uno, y nos vamos a fijar ese triángulo, ¿verdad? Seno de beta uno sería eh, PD entre BP, ¿verdad? Y seno de gamma uno, ¿verdad? En ese triángulo de aquí sería PE entre CP. Y entonces de la conclusión es que el lado izquierdo, por lo menos, es igual, vamos a ver, podré mover, bueno, me quedé un poquito sin espacio. Voy a ver si lo puedo hacer. Eh, bueno, está bien. El lado izquierdo sería igual a, entonces, PF entre AP por PD entre BP por PE entre CP, ¿verdad? Y ahora uno, digamos, uno lo que podría decir es, bueno, haga lo mismo para el otro lado, ¿verdad? Entonces, o sea, seno de alfa 2 sería, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, digamos, uno puede decir, repita, ¿verdad? Digamos, repita análogamente, o sea, en la misma manera. Y entonces, seno de alfa 2 sería PE entre AP. Y bueno, y así sucesivamente. ¿Verdad? Y nos damos cuenta entonces
va a pasar que, por ejemplo, va a pasar que este PE que aparece aquí va a ser ese mismo PE que aparece acá. Y este AP que aparece aquí va a ser ese mismo AP que aparece acá. Y en todas las cosas se van a ir combinando. Están como medio torcidas, pero las fracciones que aparecen del lado izquierdo van a ser las mismas. O sea, cuando las multipliquemos, o sea, obviamente no van a ser todas iguales, pero cuando las multipliquemos todas juntas, se van a mezclar en algo que van a darnos justamente lo mismo del lado derecho. Entonces, sí, está bien. O sea, la idea que usted nos sugirió justamente nos llevaba a la solución. Está muy bien. No sé si alguien tiene otra propuesta de idea, si alguien lo resolvió de otra forma, si alguien, digamos, una consulta, no pude ver quién fue el que propuso la solución, quién fue el que habló antes, perdón. Fui yo, Eh, específicamente, Luis Daniel. Luis Daniel, ok, mucho gusto. Entonces eh, Luis Daniel le propuso esa solución. No sé si el método que usó Luis Daniel a alguien le, digamos, a alguien le evoca o le recuerda algo de lo que hicimos antes. Digamos, bueno, si nadie se voluntaria, digamos, bueno, pueden hablar sin pena, no pasa nada, ¿verdad? O sea, si se equivocan, no pasa nada. Eh, lo que propuso Luis Daniel, bueno, digamos, a mí particularmente se me parece mucho a lo que hicimos para la solución, ¿verdad? Digamos, o para la demostración de la ley de senos, ¿verdad? O sea, digamos, aquí tiramos la altura, ¿verdad? Y entonces obtuvimos esa igualdad. Y entonces, de alguna forma, Luis Daniel está como repitiendo toda la prueba que hicimos anteriormente. O sea, se podría resumir un poquito, o sea, digamos, lo que quiero decir es lo que sugiere Luis Daniel se puede resumir un poco más. Digamos, la solución está bien, perfecto, y me alegra mucho que la idea anterior de tirar las perpendiculares le ayudara a, a ver la solución. Eh, pero me gustaría saber si a alguien se le ocurre una forma de resumir esta prueba un poquito, o sea, digamos, sin dar tanta vuelta. Yo tengo una. Ok, sí, dígame, cómo lo pensaría? Ajá. Ok, yo primero puse que alfa uno más alfa 2 más beta uno más beta 2 más gamma uno más gamma 2 es igual a 180 grados. Ok. Y P, por ende, es igual a 360 grados, ¿verdad? Entonces, Ajá, sí, ok. se Ajá. puede determinar también de que los tres triángulos tienen congruencia lado, lado, ángulo. Entonces, No, eso no es correcto, no es cierto que tengan lado ángulo. Eh, sí, no, o sea, no es cierto, o sea, digamos, si yo muevo P alrededor digamos, al interior del triángulo, no se va a cumplir, o sea, puede que algunas configuraciones nos den que hay algo de congruencia, pero en general creo que no va a ser cierto, eso siempre. ok, yo lo saqué más que nada de una manera visual, ¿verdad? Entonces, no sé. Pero en general, lo que hice fue que, basándome en esto, ¿verdad? Por ejemplo, pude determinar de que 120, ¿verdad? En este caso, sería el ángulo restante que le falta a cada uno, ¿verdad? 120, 120, 120. Entonces, Ajá, se puede determinar de que, por ejemplo, alfa uno y alfa 2 sería, no sé, podemos determinarlo como un 60. Entonces, cada uno va a ser, por ejemplo, 30. Entonces, alfa uno y gamma uno va a ser 60, donde el ángulo que falta es 120. Entonces, puse de que seno de alfa, seno de
seno de beta y seno de gamma 1, eso nos va a dar igual 30 por 30 por 30, o seno de 30 por seno de 30. Y eso es igual a seno de 30 por seno de 30 por seno de 30. Ok, sí, digamos, eso es un caso particular, ¿verdad? Cuando el triángulo es equilátero y usted toma el centro, del triángulo, entonces ahí sí le van a quedar 30, 30, 30, 120, etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, desgraciadamente en el sentido, digamos, riguroso, matemático, eso, digamos, es una verificación y eso está bien, ¿verdad? Digamos, es bueno verificar los resultados, pero tal vez no sería considerado una prueba válida en el caso general, ¿verdad? Bueno, digamos, el triángulo empezando no tiene por qué ser equilátero y el punto en el medio puede variar libremente, ¿verdad? Y entonces 30, 30, 30, 30, etcétera, no es la única posible configuración. O sea, usted lo está demostrando para una configuración posible y está bien, pero no es la única. Digamos, si hiciera algo así en la prueba, por ejemplo, seguramente lo penalizarían fuertemente por eso, ¿verdad? Entonces, sí, y eso desgraciadamente no sería considerado una prueba completa. No sé si alguien más tiene otra idea, otra propuesta. Bueno, yo voy a ir con una antes de pasar al tema siguiente. Digamos, y es eh, esta altura, ¿verdad? Esta altura que trazamos nos recordó mucho a la ley de senos, ¿verdad? Y entonces podríamos tal vez ver cómo se relacionan esas cosas con la ley de senos. Y entonces, eh, por ejemplo, bueno, no sé si tendré más espacio, vamos a ver. Bueno, no tengo más espacio, pero podríamos hacer una ley de senos por ejemplo, en este triángulo de acá. ¿Ok? Si hacemos ley de senos en ese triángulo de acá, que es muy parecido, ¿verdad? A lo que propuso Luis Daniel, creo que se llamaba, ¿verdad? Digamos que es muy similar a lo que propuso Luis Daniel aquí. Entonces, si hacemos ley de senos en el triángulo azul, ¿verdad? Podríamos obtener que seno de alfa 1 entre seno de beta 2 es igual, ¿verdad? Entonces, el opuesto a alfa 1 sería BP y el opuesto a beta 2 sería AP. Y entonces vemos que cuando hacemos lo mismo en los tres triángulos y multiplicamos, en uno de los casos AP nos va a quedar abajo, en otro nos va a quedar arriba, BP abajo, arriba y así. Entonces las tres cosas se cancelan y entonces nos queda que la fracción es igual a 1 y la fracción de arriba sería, digamos, el numerador sería seno de alfa 1, seno de beta 1, seno de gamma 1 y la chunche de abajo sería seno de alfa 2, seno de beta 2, seno de gamma 2. Y entonces esta es otra solución alternativa, ¿verdad? Es, es, es casi lo mismo que hizo Luis Daniel, pero más resumido. O sea, Luis Daniel en lo que hizo fue demostró la ley de senos y después repitió esta idea, ¿verdad? Pero en el fondo es lo mismo. ¿Okay? Entonces, bueno, son dos posibles soluciones. Les dejo este reto ahí por si lo quieren pensar. Es un ejercicio bonito, difícil, ¿verdad? Con mucho gusto, si en algún momento lo quieren discutir, después me pueden escribir, ¿verdad? Eh, y bueno, y es muy útil, ¿ok? Entonces, digamos, eso es algo que resulta muy útil después para más ejercicios de competencias, ¿ok? Son las 5:30 y me gustaría hablar, bueno, digamos, aquí les dejo un par de ejercicios sugeridos, ¿verdad? Está demostrar el teorema
de la bisectriz, ¿verdad? Entonces tenemos un triángulo ABC y trazamos la bisectriz desde el ángulo A y entonces eso corta al lado BC en el punto D. Y entonces demostrar que la razón de este pedacito entre este pedacito, ¿verdad? BD entre DC es igual que este pedacito entre este otro pedacito de ahí, ¿verdad? Entonces hay esta relación entre las longitudes de los lados y los pedazos en que se cortan, ¿ok? Es un ejercicio bonito para pensar. Y bueno, digamos, aquí hay otros ejercicios sugeridos. Aquí hay uno con una configuración parecida a lo que hizo Luis Daniel, solamente que ahorita consideramos otras distancias que antes no habíamos considerado. Ok, entonces tenemos un triángulo ABC y tenemos un punto P interior y trazamos las alturas, las alturas desde P a los lados. Y entonces, bueno, la primera parte, ¿verdad? Que, bueno, se lo sugiero así porque puede que les sea útil, es demostrar que estos 4 puntos A, Z, P y Y están sobre una misma circunferencia, ¿ok? Y después de demostrar eso, entonces demostrar que esta distancia, ¿verdad? Se puede calcular, ¿verdad? Que YZ se puede calcular mediante el producto de AP y el seno, o sea, de la distancia esta y el seno del angulito ese, ¿verdad? Entonces, piensen qué cosas hemos visto hoy sobre círculos y senos y eso, y tal vez eso les ayude a resolver el ejercicio, ¿ok? Entonces, este es otro ejercicio sugerido y tal vez, bueno, digamos, un par de ejercicios más retadores. Tenemos una recta L, tenemos un par de puntos A y B y trazamos las alturas, ¿verdad? Y tomamos M, el punto medio, ¿verdad? M es el punto medio del segmento este. Y entonces, al considerar los círculos que pasan por A, M y R, es demostrar que el radio, o sea, que el tamaño de este círculo es igual que el tamaño del círculo si yo, o sea, digamos, el círculo que pasa por B, M y S, ¿verdad? Este círculo de acá, bueno, no voy a dibujarlo todo para no arruinar el chiste, pero eh, estos círculos que se forman ahí tienen el mismo tamaño, ¿ok? O sea, digamos, ahí hice incompleto el dibujo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero, demostrar que tienen el mismo tamaño y un reto adicional, demostrar que los círculos se van a cortar de nuevo, o sea, los círculos se van a cortar en M, ¿verdad? Pero se van a cortar de nuevo en otro punto. Demostrar que ese otro punto cae sobre la recta L. O sea, que en realidad lo que pasa es algo como así. Ok, entonces digamos, bueno, no es un ejercicio, fácil, pero bueno, ahí se los dejo por si quieren pasar un rato pensando el problema. Entonces, digamos, la figura es más o menos algo así. Ok, entonces, eh, bueno, son un par de ejercicios bonitos por si quieren dedicarle un poco de su tiempo a esto. Ok, vamos ahora con la ley de cosenos. Ok, entonces antes la ley de senos antes era, no relacionaba como pares de objetos, pares de cosas opuestas, ¿verdad? Entonces era un lado y un ángulo con otro lado y otro ángulo, ¿ok? Ahora la ley de cosenos más bien nos va a permitir establecer una relación entre 3 lados y un ángulo. Antes era 2 lados y 2 ángulos, ahora va a ser 3 lados y un ángulo, ¿ok? La demostración de esto es un poquito más, o sea, no es demasiado difícil, pero nos tomaría un poquito más de tiempo y desgraciadamente no tenemos esa cantidad de tiempo. La ley de cosenos podríamos pensarla que es como una extensión del teorema de Pitágoras, o sea, es como
como que, digamos, en el caso de Pitágoras tenemos dos lados y el ángulo es de 90, entonces podemos determinar el tercero. Aquí es lo mismo, solamente que hay que introducir digamos, en el caso de Pitágoras, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tendríamos es que b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado. Pero si el ángulo no fuera de 90, entonces hay que introducir ese factorcito de corrección ahí, en 2 veces por coseno de A, y entonces eso nos daría la longitud del tercer lado. Entonces tenemos BC y el ángulo A. Entonces con esas tres cosas podemos calcular el ángulo, el lado A, ¿verdad? Digamos, y pensando en lo que nos decía, en lo que nos sugería Polia, ¿verdad? De si, o sea, como que pensemos si el problema tiene sentido o no, todas las cosas, ¿verdad? Eh, Voy a hacer aquí un dibujito, ¿verdad? O sea, si pensamos, por ejemplo, en que esta longitud la conocemos, o sea, conocemos la longitud B, conocemos la longitud C y conocemos este ángulo A, ¿verdad? O sea, tenemos los dos extremos y sabemos cuál es la apertura entre los extremos, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que nos sugiere, ¿verdad? Que el tercer lado tiene que quedar determinado. O sea, digamos, el tercer lado no puede ser completamente libre. Digamos, B y C no son suficientes para determinar el tercer lado porque podemos cerrar o abrir los lados, ¿verdad? Y eso no va a decir cuánto es el tercer lado, pero si tenemos B y C y el ángulo, entonces ahí sí queda ya toda la figura definida, y entonces ese tercer lado debería depender de B, de C y de A. Y bueno, resulta que depende exactamente en esta forma. ¿Okay? Entonces, eh, se puede leer el teorema este de varias formas. Una, ¿verdad? Que si yo tengo BC y el ángulo A, eso me determina el lado A. Otra forma es si yo tengo BC y el lado A, o sea, si yo tengo los tres lados del triángulo, eso va a determinar, eh, eso va a determinar también el otro, o sea, los ángulos, o sea, los tres lados determinan los ángulos del triángulo. Entonces, lo cual tiene sentido, ¿verdad? O sea, si yo tengo, o sea, si yo, no sé, por ejemplo, si yo tengo aquí el lado A y yo sé cuánto miden los lados B y C, o sea, yo sé, por ejemplo, A mide 5 y B mide 7 y C mide 8. Entonces, digamos, bueno, digamos, tal vez 5, 4 y 5, 4 y 3, por ejemplo, por poner algo. ¿Okay? Entonces, yo sé que esto es 5, entonces el que mide 4 tiene que estar en algún lugar de este círculo. Y el que mide 3 tiene que estar en algún lado de este círculo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay dos posibilidades para el triángulo, o este vértice, o el que se me formó afuera en la página que no pude dibujar. Pero en todo caso, los dos triángulos van a ser, o sea, va a haber un único triángulo que se forma, ¿verdad? Porque, bueno, el de arriba o el de abajo son simétricos. Entonces, los tres lados sí determinan los tres ángulos del triángulo, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, tiene sentido, ¿verdad? También que haya una fórmula que relacione los tres lados con el ángulo este de aquí, ¿ok? Eh, ok, entonces, bueno, eso es lo que nos dice la ley de cosenos, digamos, y una fórmula, digamos, una forma de demostrar esto, digamos, digamos, lo que voy a mencionar no lo prueba inmediatamente, pero nos acerca bastante hacia eso. Y es esta formulita simpática, ¿verdad? Que eh, si sabemos los lados B y C y los ángulos, entonces podemos determinar la longitud. Bueno, digamos, podríamos pensar en hacer ley de cosenos para el ángulo opuesto, ¿verdad? O sea, con los lados B y C y los ángulos B y C, podemos encontrar el ángulo A, ¿verdad? El ángulo A sería 180 menos el ángulo B menos el ángulo C. Podemos hacer ley de cosenos para encontrar a A, ¿verdad?
pero una forma alternativa sería dejar caer de nuevo la altura desde A, ¿verdad? Tal vez voy a agrandar eso un poquito, ajá, sí. Dejar caer la altura desde A y entonces ahora el pedacito este, BD, ¿verdad? Sería C por el coseno de B, ¿verdad? Porque es, o sea, o mejor dicho, coseno de B sería BD sobre C. Y bueno, cuando despejo me queda que BD es C por coseno de B. Y hago lo mismo para este otro pedacito. CD sería B por coseno de C, ¿verdad? Haciéndolo en el otro triángulo. Pero yo sé que esos dos pedacitos, BD y CD, suman el lado A. Y entonces la conclusión es que A es igual a B por coseno de C más C por coseno de B. Entonces, digamos, esta es otra. Es una fórmula relacionada con la anterior. Se puede trabajar un poco para lograr dar una prueba de lo anterior con base en esto. Pero bueno, digamos, dejémoslo hasta aquí para poder trabajar un ejercicio simpático. Ok, entonces el ejercicio que me gustaría proponerles es este. Vamos a ver. Bueno, sí, digamos, es este de aquí. Bueno, tal vez por si se me acaba el tiempo, les voy a decir cuáles ejercicios les dejo de sugerencia y resolvemos este para cerrar la clase. Ok, entonces, bueno, uno que les dejo a sugerencia es la famosa ley del paralelogramo. O sea, tienen un paralelogramo con lados A y B, ¿verdad? Y entonces, digo, ustedes pueden pensar, bueno, A y B, eh, A y B no determinan vamos a ver, sino, digamos, A y B no determinan la forma del paralelogramo, ¿verdad? Porque, o sea, si ustedes piensan que el paralelogramo es como de plástico o como de, sí, tal vez como de plástico, o sea, ustedes pueden como estirarlo, como moverlo un poquito y entonces los lados siguen siendo A y B, pero digamos las diagonales se van a mover, entonces digamos M y N no están determinadas por A y B solamente, o sea, va a depender mucho de cuál es el ángulo que tengamos aquí, ¿verdad? Para, para poder encontrar M y N. Sin embargo, a pesar de que M y N no quedan completamente determinados a partir de A y B, sí tenemos esta igualdad. Entonces, mi sugerencia, ¿verdad? Sería ver cómo, o sea, cómo a partir de A y B uno podría encontrar la longitud de N, cómo podría encontrar la longitud de N y, digamos, y concluir que al sumarlos obtiene esta igualdad, ¿verdad? Es una igualdad muy, es bastante simpática y entonces, eh, bueno, es un resultado muy lindo, ¿verdad? Eh, ok, digamos, una, una aplicación bonita de este, digamos, una aplicación bonita de este teorema, ¿verdad? Sería determinar si tenemos un triángulo así y tenemos el punto medio, determinar cuál es la longitud, uy, cuál es la longitud de la mediana, ¿verdad? O sea, la mediana es lo que llamamos la distancia de este vértice a este punto medio. Y entonces, ¿cuánto mide T en términos de A, B y C? ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Entonces, bueno, les dejo, ¿verdad? Aquí pongámosle punto medio, ¿verdad? A mide esto y bueno, eso es el punto medio. Entonces, eh, les dejo de ejercicio, ¿verdad? Cómo, digamos, ver cómo uno usa lo anterior para lograr deducir esta cosa, digamos, cómo hace uno para relacionar lo anterior del paralelogramo con esta nueva figura.
Y el ejercicio, el ejercicio, el último ejercicio sería generalizar esto, pero ya no cuando es el punto medio, sino cuando son puntos, digamos, cuando es un punto aquí que varía libremente, ¿verdad? Entonces, tienen B, C, A abajo, ¿verdad? Y tienen los pedacitos M y N para cada segmentito, ¿verdad? Y entonces determinar cuánto mide la, digamos, el segmentito este que se forma del vértice al lado opuesto. Y bueno, el teorema de Stewart, no sé cómo se pronuncia, eh, nos dice que se relacionan de esta fórmula. Y bueno, esto es, hay que aplicar una ley de cosenos inteligentemente. Hay unos cuadrados en esta fórmula que son sugerentes, entonces y hay que ver cómo hace uno ahí para meter la ley de cosenos con esto, pero se puede hacer, ¿ok? Pero bueno, para concluir en los 15 minutos que nos quedan, bueno, 13 minutos que nos quedan, me gustaría volver a este ejercicio. Es un ejercicio muy bonito, ¿verdad? Eh, eh, digamos, el ejercicio es el siguiente. Tienen un triángulo ABC, cualquiera, o sea, es un triángulo libre, ¿verdad? O sea, sí, bueno, es un triángulo ahí, lo que sea. Y entonces construyen, digamos, a partir del ABC, van a construir, o sea, ese es el triángulo ABC, van a construir tres triángulos rectángulos isósceles. ¿Ok? Entonces van a construir este triángulo isósceles, este triángulo rectángulo isósceles, gracias a este ángulo aquí de 45 y 90. Van a construir este otro, ¿verdad? 45, 90 y este otro aquí adentro. ¿Ok? Y entonces eh, van a hacer esas tres cosas y digamos, el objetivo del ejercicio es entonces demostrar que este triángulo que se forma aquí, que ese triángulo verde que se forma ahí, también es un triángulo rectángulo isósceles. O sea, que este ángulo aquí es de 90 y que estos dos ángulos, bueno, que esos dos lados, perdón, son iguales. ¿Ok? Entonces, ok, es un ejercicio muy bonito. Yo creo que nos da chance de resolverlo en los 10 minutos que nos quedan. Y bueno, me gustaría mostrarles un poquito cómo, digamos, ese ejercicio captura un poco, un bonito las cosas que aprendimos sobre triángulos especiales y a la vez sobre ley de cosenos. Ok, entonces vamos a ver, voy a ver si podemos poner, mm, yo creo que no puedo poner esa página del otro lado, pero bueno, entonces voy a hacer el dibujo rápidamente otra vez. Tenemos, bueno, ahí a mano alzada, ¿verdad? O sea, no está muy preciso. Ok, y entonces tenemos esto, ¿verdad? ABC, pongámosle aquí P, Q y R. Ok, y entonces hay que probar que ese triángulo rojo que se forma aquí es un triángulo rectángulo isósceles. Ok, ¿verdad? Es un problema que, bueno, de entrada puede asustar un poquito, ¿verdad? Pero, digamos, podríamos pensar cuáles formas, ¿verdad? ¿Cuáles formas hay de demostrar que ese triángulo es rectángulo isósceles? Una, ¿verdad? Bueno, es ir a encontrar que los ángulos sean de 45, 45 y 90. Es una posibilidad. Otra posibilidad podría ser, bueno, entonces, posibilidades. Uno, calcular ángulos. ¿Sí?
que bueno, se ve un poquitillo complicado porque, digamos, este ángulo aquí está un poco, o sea, digamos, los puntos P, Q y R están como, digamos, siento que es un poco difícil como lograr relacionarlos entre sí. Y entonces, calcular ángulos dice, ve como, ni como en la cola de un venado, ¿verdad? Está complicadillo, ¿verdad? Otra cosa podría ser de cálculo, o sea, si no podemos calcular los ángulos, o sea, por ángulos me refiero a esos angulillos de acá, ¿verdad? Otra fórmula sería, otra posibilidad podría ser de ir a ver si podemos calcular algo sobre los lados. Y digamos, aquí es donde nos damos cuenta que tal vez lo que aprendimos sí nos pueda servir, ¿verdad? Porque hay varias formas de calcular estos lados, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que la construcción para B y para C es simétrica, ¿verdad? O sea, como que no hay ninguna diferencia si intercambiamos B y C, obviamente Q y R van a intercambiar, pero en principio no, o sea, como que no es una catástrofe. Y entonces, si hiciéramos algún esfuerzo por calcular PR y lo logramos, entonces automáticamente obtendríamos para PQ, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, simplemente habría que darle vuelta a las cosas. Y bueno, después habría que hacer un poquito de trabajo para ver cómo hacemos para calcular QR, ¿verdad? Pero y eso es básicamente lo que podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, según Polia, eh, digamos, el plan, ¿verdad? Digamos, el plan muy general sería uno, calcular PR. Y dos, calcular QR. ¿Okay? Digamos, PR nos va a dar inmediatamente PQ, pero porque juegan el mismo papel B y C, entonces es como si se dieran vuelta. Y entonces PR y PQ se van a calcular fácilmente y QR después hay que ir a ver cómo lo trabajamos. ¿Okay? Me quedan como 5 minutos, entonces voy a hacer, voy a sugerir rápidamente qué podríamos hacer para, digamos, dentro del plan pueden haber como subplanes, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, para calcular PR, ok, ¿qué podríamos usar para calcular PR? O sea, bueno, vimos que la ley de cosenos es una herramienta que nos permite calcular fácilmente esas cosas, ¿verdad? Y entonces tal vez la primera luz en esto, digamos, es decir, a ver un poco cómo, o sea, cómo están los ángulos en este triángulo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vemos que este angulito aquí es de 45, este pedacito aquí sería B menos 45 y este de aquí es de 45, pero entonces observamos, por ejemplo, que el ángulo, ¿verdad? Entonces el ángulo PBR, digamos, esto puede ser, digamos, esto de poner algunos angulitos puede ser parte de lo que Poli llamaba familiarizarse con el ejercicio, ¿verdad? Como que nos ponemos a ver de qué cosas sabemos sobre el problema, ¿verdad? Entonces, el ángulo PBR sería ángulo de B menos 45 más 45. Entonces, el ángulo PBR sería igual que el ángulo B, ¿verdad? Entonces, al descubrir esto, nos podemos poner contentos. Ah, mira, esto está bonito. Y después, ¿verdad? Esto nos sugiere que digamos, podemos hacer ley de cosenos en el triángulo PBR, ¿verdad? Porque entonces conocemos cuánto es, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que ocuparíamos para hacer ley de cosenos? Ocuparíamos saber cuánto es PB, ¿verdad? Que de momento no lo sabemos, pero se puede encontrar fácilmente porque es un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, PB, check. BR,
tampoco lo sabemos directamente, pero se puede encontrar fácilmente porque es un triángulo, o sea, porque el ABR es un triángulo, un rectángulo isósceles, check. Y el ángulo PBR lo tenemos de arriba, check. Y entonces esos tres elementos nos permiten encontrar cuánto va a ser PR, ¿verdad? Y entonces con estas cosas quedamos contentos. Y bueno, eso, por ejemplo, para el PBR. Si decimos, bueno, si hacemos lo mismo para el otro lado, tendríamos lo mismo, ¿verdad? 45, C menos 45 y 45. Nos queda exactamente la misma configuración, pero ahora cambiando B por C, ¿verdad? Pero va a ser básicamente algo similar, ¿verdad? Entonces, PR, carita feliz, análogamente obtenemos PQ, ¿ok? Y entonces tenemos, o sea, ya con esto cumplimos el primer paso del plan. Lo que nos quedaría es calcular QR, ¿verdad? Y entonces para calcular QR, tal vez lo que podríamos ver es que si este ángulo es de 90 y ese es de 90 y este mide A, entonces el angulito este aquí afuera, el angulito este aquí afuera sería 180 menos A, ¿verdad? Y bueno, podemos hacer ley de cosenos. Podemos hacer ley de cosenos en este triángulo de aquí arriba, ¿verdad? Ley de cosenos aquí. Sabemos cuánto es este lado, ¿verdad? Este lado, check. Sabemos cuánto es este lado, check. Y ahora, coseno de A, coseno de 180 menos A, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, vamos a ver si tendré espacio. Bueno, no tengo espacio, pero voy a tomar un poquito de esa página aquí, voy a errarme un poquito. Coseno de 180 menos un ángulo alfa es menos coseno de alfa, ¿verdad? Porque, digamos, si vemos el dibujito, ¿verdad? Si, digamos, si este fuera alfa, este sería, o sea, si este fuera alfa, esto aquí es 180 menos alfa. Y el coseno, habíamos dicho que era la primera coordenada, ¿verdad? Coseno de alfa, seno de alfa. Este de aquí sería coseno de 180 menos alfa, coma seno de 180 menos alfa. Pero entonces la sombrita esta aquí, la coordenada X va a ser igual a menos la coordenada X de acá. Pero entonces este ángulo que no lo sabíamos, sí lo podemos determinar en términos de este otro. Y entonces así, digamos, usando estos elementos, ¿verdad? Podríamos devolvernos aquí y con AR y AQ, que son fáciles de determinar porque el triángulo es un rectángulo isósceles, podríamos calcular entonces RQ y entonces tendríamos que PQ es igual a PR. Yo creo que eso es fácil de observar. PQ es igual a PR. Y después ver que RQ es raíz de 2 el otro maecillo. Entonces nos va a quedar un triángulo. O sea, la conclusión, ¿verdad? Sería que obtenemos un triángulo que se ve así, va a ser T, T y T raíz de 2. Y entonces por Pitágoras sabemos que esto aquí tiene que ser recto, ¿verdad? Porque el tercer lado es la suma de los otros dos al cuadrado. Eso implica que el triángulo es rectángulo y ya, es rectángulo y así isósceles, entonces eso es justamente lo que andábamos buscando. Entonces, bueno, ahí les dejo medio sugerido la línea de acción. Ojalá que el problema les haya llamado la atención y que, bueno, vayan a practicar un poquito cómo ir a calcular esas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Es un ejercicio lindo. Este otro de la ley del paralelogramo es un poquito más sencillo. Eso tiene un nombre, se llama el teorema de la mediana de Apolonio, ¿verdad? Apolonio ya conocía este resultado mucho tiempo atrás y, ¿verdad? Y entonces
Bueno, ese es un poquito más sencillo. Bueno, de hecho también usa esta relación. De hecho también usa esta relación. Entonces, bueno, es bueno que la tengan presente, la tengan en mente. Y, y para concluir, ¿verdad? Hacen el teorema ese de Stewart. Si necesitan ayuda en algún momento, con mucho gusto me pueden contactar. Mi correo estaba al principio de la presentación. Aquí están mis correos, por si quieren escribirme. Este material va a estar disponible en algún lado, digamos me imagino que en la página web, en la página de Facebook, se va a anunciar dónde va a estar este material. Me imagino que en la página web también se va a anunciar dónde va a estar este material. Los videos de Facebook, los videos en YouTube los pueden buscar, no sé, buscan Olcoma o tal vez Olimpiadas Costarricenses de Matemática o algo así. Me imagino que toda esa información tiene que estar en la página web y en la página de Facebook. Entonces estén bien pendientes de eso. Y bueno, y ojalá que les haya parecido interesante la clase. Muchas gracias por su atención, por su presencia. Y nos estamos hablando. Que pasen muy bien. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Todavía. gracias. Hasta luego.